Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sanguinario de la historia, en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. Para que comprendas lo que fue la Segunda Guerra Mundial, te daremos a conocer las consecuencias y posteriormente las fases de la guerra. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados, firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. A pesar de que el armisticio fue firmado el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a los combates reales se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. El tratado entró en vigor el 10 de enero de 1920. Uno de los principales objetivos de este tratado era que Alemania hiciera pagar económicamente todos los daños que había hecho, al igual que desarmarla como potencia. Invasión austríaca y Pacto de Múnich. Italia y Alemania tienen regímenes políticos semejantes, pero lo que más las aproxima es el limitado espacio territorial que disponen y la aguda competencia por los mercaderes internacionales. En el periodo siguiente a la Primera Guerra Mundial, algunas naciones se veían favorecidas en el plano exterior: Reino Unido y de Francia, Estados Unidos, Unión Soviética. No obstante, Alemania, Italia y Japón pretendían dominar en Asia. Alemania militarizó a Rumania en 1936 y se anexó Austria en 1938. En la Conferencia de Múnich en 1938, en la que participaron Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, Hitler consiguió la cesión de los Sudetes. Stalin percibió que las anexiones alemanas tenían como objetivo la Unión Soviética. Para ganar tiempo, firmó con Adolfo Hitler el Pacto de Germán Soviético en 1939, por lo cual Alemania se anexaba Letonia, Estonia y parte de Polonia y Finlandia. Además, el pacto no agresión acordaba que en caso de transformación territorial y política, alemanes y soviéticos se repartieran el este de Europa. Política de alianzas. La Sociedad de las Naciones, con su sede de Ginebra y sus líderes occidentales, en especial los antiguos aliados, se habían comprometido a evitar cualquier conflicto armado y solucionar las diferencias de dos asociados por vías diplomáticas. Pero pronto se evidenció la sociedad que era débil e imponente para hacer respetar sus acuerdos. Además, esta organización carecía de ejército y de medios económicos. Esta última causa fue también un factor decisivo a su integración y en falta de su validez. Serie de alianzas o de pactos de protección entre ellas. Dichas uniones de los países se iniciaron desde 1920, cuando Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia se aliaron a Francia para defenderse de Alemania. Los dos países totalitarios, Italia y Alemania, que se sentían igualmente defraudados por la Sociedad de las Naciones y el Tratado de Versalles, se aproximaron y firmaron el Pacto de Roma en Berlín en 1936 e intervinieron en la Guerra Civil Española apoyando a las naciones ibéricas. La Guerra Relámpago estalló el 3 de septiembre de 1939, bajo el mando de Adolfo Hitler, quien comprendía que necesitaba reivindicar un paso acerca del corredor polaco. Pero las potencias occidentales no estaban dispuestas a entregárselo, así que, violando el Tratado de Versalles y el corredor polaco, Alemania se apoderó de Danzig, dando fin al corredor polaco. Polonia, pensando que Francia e Inglaterra la ayudarían, declara la guerra a Alemania. En abril de 1940, Francia e Inglaterra minaron el mar territorial de Noruega
para bloquear la materia prima del hierro de la cual se proveía Alemania y con miras a crear un frente en Finlandia. Los alemanes sospecharon la maniobra anglo-francesa y con su rapidez tradicional ocuparon los puntos clave de Noruega y Dinamarca. Cristian X de Dinamarca, partidario de los alemanes, no protestó ante la invasión, pero Haakon VII de Noruega encabezó la resistencia. La fuerza anglo-francesa desembarcaron en el país para prestarle ayuda, pero la superioridad alemana obligó a los aliados a abandonar las regiones centrales y meridional de Noruega. La resistencia se distinguió en Narvik, el norte del país, pero debido a la pericia de los paracaidistas alemanes, la ciudad cambió de manos varias veces. La aviación germana escribió entonces páginas gloriosas, y en junio de 1940 la ciudad cayó en sus manos. El gobierno noruego se replegó hacia Londres y capituló. Segunda fase de la guerra. El 9 de marzo, el ejército germano invadió Bélgica, Holanda y Luxemburgo, justamente donde termina la línea Maginot. Aunque en la Primera Guerra Mundial los tanques no habían podido avanzar debido a la topografía del terreno, ahora la nueva maquinaria pesada superó fácilmente los obstáculos y Bélgica pidió ayuda a los aliados. Holanda, que también había sido invadida, recurrió al viejo truco de abrir sus diques e invadió diferentes regiones que retrasaron el avance del ejército alemán, pero tampoco lo detuvieron del todo, y en 5 días el país fue ocupado. La reina Guillermina huyó a Londres. La gran duquesa de Luxemburgo, Carlota, abandonó su nación después de 3 días para pedir asilo en París, y Leopoldo de Bélgica negoció. Los alemanes habían bombardeado regiones ocupadas por los civiles quienes, al huir de sus hogares destruidos, interrumpieron la llegada del ejército aliado, que fue bloqueado por esta masa aterrada. Por esta razón, cuando Leopoldo fue atacado como colaborador del Tercer Reich, se disculpó, afirmando no haber recibido ayuda franco-inglesa, y por tanto ambas partes tenían razón, solo pudieron resistir 18 días. En estos 18 días se efectuó la famosa batalla de Flandes, con gran pérdida de vidas y que, con el desastre de Dunkerque, separó a Francia de Inglaterra. Esto permitió a la aviación nazi intensificar su bombardeo con Gran Bretaña, dejando además el camino libre hacia Francia. Días después, el ejército alemán, formado especialmente por la artillería de los tanques llamado Panzer, atacó Francia, casi en los mismos lugares en los que se combatió durante la Primera Guerra Mundial. Para el 11 de junio, la resistencia francesa había sido vencida ante un ejército muy superior en armamento y en número. Cuando el mando francés intentó rendirse, el gobierno, asesorado por Churchill, insistía en mantener en pie el pacto franco-inglés y empezó la retirada. Pero pronto hubo infiltraciones alemanas en el frente francés, obligando al ejército galo a replegarse hacia el sur. Tercera fase. Campaña de Italia. Ante los acontecimientos en Francia y 4 días antes del desastre final, Italia declaró la guerra al país galo, obteniendo algunas victorias gracias al armisticio. Inglaterra rechazó las proposiciones de paz del gobierno alemán e inició una serie de bombardeos contra Alemania, que fueron respondidos sistemáticamente por la aviación germana, mientras Italia inició la campaña de Grecia. La diplomacia europea se activó extraordinariamente. Se firmó el pacto tripartita. La intervención de Italia en la guerra contra Grecia significó una amenaza contra Inglaterra por el dominio del Mediterráneo. Las rutas a la India volvieron a alargarse hacia el Cabo de Buena Esperanza.
En 1941 volvió a figurar la diplomacia del Eje, en la que se hizo patente la comunidad de pensamiento de Hitler y Mussolini. Bulgaria se incorporó en los estados totalitarios y lo mismo hizo Yugoslavia. Por su parte, los aliados consiguieron grandes refuerzos bélicos y económicos de Estados Unidos. Durante este año, las potencias del Eje y la de los aliados fueron cobrando adeptos y la balanza se puso casi en equilibrio. Uno de los episodios más importantes de este año 1941 fue la campaña de Grecia. Los griegos, atacados por Italia, se apresuraron a tomar la iniciativa sin esperar el avance de los invasores. Los italianos ambicionaban ocupar todo el país. El contraataque griego convirtió el avance ítalo en un fracaso, gracias también al apoyo inglés que se apoderó de la isla de Creta. Mientras tanto, en Yugoslavia se dio un golpe de estado que rompió el pacto con el Eje y la nueva política favorecía a los aliados. Churchill anunció el respaldo de la política yugoslava, por lo que Alemania debió crear un nuevo frente invadiendo Grecia y Serbia. Los alemanes atacaron desde Bulgaria apoyados por el ejército italiano con miras a separar Yugoslavia de Grecia. Arremetieron contra Yugoslavia desde todos los puntos y en 7 días el ejército alemán se apoderó de Belgrado. Cuarta fase: campaña de África y Oriente Medio. Mientras Italia combatía en Libia, Alemania resolvió enviando un cuerpo de su ejército aéreo, pero pronto resolvieron respaldarlo con unidades terrestres blindadas. El ejército alemán destacó en el norte de África y a cargo del mariscal Rommel hizo retroceder a los ingleses hasta llegar a Egipto, donde el avance se detuvo. Todos los esfuerzos británicos fracasaron ante la ofensiva germana. Hubo una serie de ataques y contraataques con gran cantidad de pérdidas humanas por ambas partes, pero sin resultados decisivos. Al siguiente año Inglaterra atacó Abisinia y finalmente logró ocuparla. Desde ahí los ingleses avanzaron sobre Eritrea, por lo que Italia perdió estas posiciones en África. El ejército tuvo que capitular y fue hecho prisionero. Asimismo, los ingleses reconquistaron la Somalia inglesa. El avance de Inglaterra se debió a que Alemania había roto su pacto con Rusia y tuvo que distraer parte de su ejército en la campaña contra ella. La guerra se había desplazado también hacia el Oriente Medio, donde, debido a la necesidad de Inglaterra de obtener petróleo en Irak, pero los alemanes procuraron fomentar la rebelión nacionalista, hecho que obligó a los ingleses a ocupar militarmente el país. El gobierno francés de Vichy aún controlaba Siria. La guerra de Irak afectó el país. Guerra en el Pacífico. En 1939, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Neutralidad, por la cual dicho país podía vender material bélico siempre y cuando no fuera crédito ante la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Además, esta ley protegía a la industria estadounidense, que se convirtió en una fábrica de armas. Ante los acontecimientos, en 1940 se aprobó la ley de reclutamiento y nuevamente se armaron para mantenerse en guardia. La política estadounidense cambió manifiestamente cuando en 1941 el primer ministro británico y el presidente estadounidense se reunieron a bordo de un navío, desde donde publicaron la Carta del Atlántico, que era un documento abierto contra la política nazista. La disputa por el caucho de las Indias Orientales holandesas había exacerbado las relaciones entre Japón y Estados Unidos, por lo que este último congeló los bienes que los nipones poseían en territorio estadounidense. Las negociaciones diplomáticas fracasaron y el 17 de diciembre de 1941 los japoneses, sin declaración de guerra, bombardearon Pearl Harbor en las islas Hawái y hundieron los barcos estadounidenses de dicha base, con la que el Pacífico quedó bajo control nipón.
Estados Unidos declaró la guerra a Japón y hábilmente Inglaterra se apresuró a respaldarlo para comprometerlo a participar en la guerra contra el Eje. Japón se adueñó de gran parte del Pacífico y sus avances en Asia se encaminaban hacia el corazón de la India. En el norte de África, las divisiones alemanas continuaban dominando la situación sin que Inglaterra lograra desplazarlas. Rusia y Francia estaban controladas por los nazis, además de otras naciones previamente ocupadas. Al participar Estados Unidos en la guerra, muchas otras potencias lo siguieron. Frente en África. Para detener un posible ataque japonés, los británicos se determinaron a ocupar Madagascar, que recibía órdenes de Pétain. En el norte de África se intensificó la lucha. Al perder sus posesiones africanas y sin respetar a la Francia de Pétain, el ejército alemán se apoderó de todo el territorio galo, pero antes que someterse a los extranjeros italo-germanos, los franceses hundieron su propio escuadrón de Talón. Después de haber alojado el norte de África, los aliados avanzaron hacia Italia tomando como puente la isla de Sicilia. Ante el avance de los aliados, la moral ítala se hundió y los italianos, que tanto habían aclamado a Mussolini, le volvieron la espalda y lo abandonaron a su suerte, aunque más tarde fue rescatado por los alemanes. El nuevo gobierno lo presidió Pietro Badoglio, al mismo tiempo que Grecia era liberada. Los alemanes empezaron a retroceder lentamente, pero aún consiguieron derrotar el ejército de Tito, que se había organizado en Yugoslavia. En el avance sobre Roma, los aliados tuvieron que sostener la campaña de Monte Cassino, paso clave hacia la ciudad eterna, misma que tomaron el 4 de junio de 1944. Para finales del mismo año, el ejército alemán ya había sido desalojado de la península italiana. La República Fascista proclamada por Mussolini en 1943 y leal a Hitler se mantuvo solamente en el norte, pero cuando en 1944 los alemanes fueron expulsados, los comunistas italianos se apoderaron del Duce para ejecutarlo el 28 de abril de 1945, Lago de Como, y su cadáver fue objeto de toda vejación. Una vez que Alemania fue obligada a replegarse hacia el centro de Europa, los aliados iniciaron una ofensiva en Normandía, día D, reforzados por la aviación y la marina, con lo que el avance fue sólido y seguro. Iniciando el avance hacia el este, el ejército lo comandaba el propio Eisenhower, quien volvió a enfrentarse a Rommel. Los aliados se dirigieron hacia París. Frente Oriental. Mientras los aliados desembarcaron en Normandía, Stalin atacaba otra vez Finlandia que, por odio a los soviéticos, se había transformado en aliada del Eje. A pesar de la resistencia finlandesa, los rusos avanzaron hacia la capital, por lo que el gobierno de Helsinki pidió armisticio. Los alemanes se replegaron hacia el norte, llegaron a Noruega. Los rusos penetraron en Bucarest y pudieron avanzar a Yugoslavia y en general hacia los Balcanes, incluso hasta Albania. Para finales de 1944, los estados bálticos de Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia ya habían sido liberados. Los aliados habían logrado penetrar hacia la frontera del Rin cuando los rusos invadieron Polonia. Al rendirse Italia y Alemania, Japón comprendió que se quedaba solo y con posibilidades de victoria casi nulas, por lo que inició una guerra defensiva. Cuando, en abril de 1945, la derrota de Japón era un hecho, Rusia se apresuró a declarar la guerra para contarse entre los vencedores y participar del posible reparto.
Los estadounidenses iniciaron sus desembarcos en las islas contando con el apoyo de Australia, que a pesar de formar parte de la Comunidad Británica de Naciones, tenía naturalmente interés en el Pacífico. El 6 de agosto cayó sobre Hiroshima la primera bomba atómica, la segunda 2 días después sobre Nagasaki, causando una mortandad que hasta nuestros días se resiente. Ese instrumento bélico había sido buscado afanosamente por los alemanes, pero antes de llegar a la desintegración del átomo, Alemania sucumbió ante los aliados y Estados Unidos consiguió incorporar las investigaciones germanas a las suyas, completando el descubrimiento de la partición del átomo. La bomba no había sido suficientemente probada cuando Truman autorizó su uso contra Japón, lo que significará siempre una responsabilidad para la nación del mal que efectualmente causaron. Pudieron haber destruido el género humano. El 15 de agosto, el gobierno japonés, que no quería rendirse por lealtad a su emperador, se vio obligado a solicitar el armisticio, y la rendición fue incondicional ante MacArthur, representante de Estados Unidos. El tratado se estipulaban los siguientes puntos: reparto de tierras entre el campesinado japonés, liberación de los territorios que los nipones habían ocupado en Asia. Se otorgó el sufragio femenino. El emperador fue obligado a declarar públicamente que no era divino, aunque los vencedores no se atrevieron a destruir el régimen monárquico. Sí impusieron una constitución democrática. Los obreros fueron agrupados en sindicatos liberales, reconociéndose sus derechos ante los patronos y ante el Estado. Se prohibió que se hablara de sistemas totalitarios nacionalistas en la educación elemental. El número de muertos llegó a 50 millones. A esta cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. Hubo destrucción en ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectó los campos más fértiles. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: norteamericana, inglesa, francesa y soviética. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. Alemania sufrió un desmantelamiento de su aparato industrial. Australia y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Los aliados de Alemania, Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia firmaron tratados de paz con los aliados, imponiéndose las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban esos países. Italia perdió su imperio colonial. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Algunas monarquías cedieron paso a regímenes republicanos, tales los casos de Italia, Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria. El mundo comunista extendió su influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto ideológico. Por un lado los comunistas y por otro los demócratas occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo equilibrio del terror. Cuando culminaba la guerra, ya próximas a ser derrotadas las potencias del eje, los aliados determinaron integrar un organismo internacional para afianzar la paz y la colaboración entre las naciones. Esta nueva organización venía a reemplazar a la malograda Sociedad de las Naciones, surgida luego de la Primera Guerra Mundial. Las bases de esta entidad internacional se elaboraron en las conferencias realizadas en Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944, con la presencia de delegaciones de Estados Unidos, la URSS, Francia, Gran Bretaña y China. La Carta de Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue redactada en San Francisco
por representantes de 50 naciones entre abril y junio de 1945. La Constitución oficial se produjo al firmarse la Carta, el 24 de octubre del mismo año. Los propósitos fundamentales de la ONU eran mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones amistosas entre las naciones y solidaridad internacional, promover la cooperación internacional para la resolución de problemas de orden económico, social y cultural. Otra de las consecuencias fue la Guerra Fría.